El sol comenzaba a caer con furia sobre las vastas extensiones doradas de la sabana africana. Cada rayo parecía una lanza ardiente que atravesaba la tierra reseca, arrancándole sus últimos suspiros de humedad. La hierba crujía bajo el viento como un viejo pergamino a punto de romperse, y el aire, cargado de polvo, olía a abandono, a vida extinguida antes de tiempo. No había sombra suficiente para protegerse, ni nube alguna que prometiera alivio. Solo el calor, el silencio, y el lento gemido de algo que ya no quería luchar. Bajo la torcida figura de un viejo baobab, cuyas raíces emergían de la tierra como manos esqueléticas, yacía una figura derrotada, un semental. No cualquier caballo. Aquel cuerpo tembloroso, de costillas marcadas y ojos vidriosos, alguna vez fue símbolo de fuerza y libertad. Pero ahora era solo una sombra de lo que fue. Sus patas, al borde del colapso, luchaban por sostener su peso, y cada aliento era un espasmo seco que le quemaba los pulmones. Estaba atado con una cuerda de cuero grueso al tronco del árbol, como si fuera un saco viejo arrojado al olvido. El nudo en su cuello no solo apretaba su piel, apretaba también su alma. Su mirada, apagada pero terca, se perdía en el horizonte sin fin. Allí donde alguna vez corrió con la melena al viento, ahora solo había tierra agrietada, espejismos de lo que fue. No se oía más que el zumbido lejano de los insectos y el crujido del viento arrastrando polvo. Ni siquiera los pájaros querían cantar. Todo parecía guardar un luto silencioso por aquel que fue rey sin corona, espíritu libre ahora condenado a morir de pie. A unos metros de distancia, un hombre lo observaba sin emoción. Vestía ropas gastadas por el sol y la arena. En su rostro, cubierto por un pañuelo sucio, no había rastro de remordimiento. Chakve, criador de caballos y ganado, había traído a ese animal hasta allí sabiendo que ya no servía. Cojeaba, había perdido velocidad. Y para un hombre como Chakve, lo inútil no merece redención. Sin pronunciar palabra, ató al semental con precisión fría y se alejó sin mirar atrás. No le importaba si moría de hambre, sed o devorado por bestias. Dejó al animal solo, como una vela apagada en medio de la noche. La luz del día comenzaba a marcharse, y con ella, el calor fue cediendo espacio a una brisa más densa, más ominosa. En los arbustos lejanos, algo se movía. Un par de ojos dorados brilló entre la maleza. Luego, otro par. Y otro. Las sombras de la sabana despertaban. El fin del día no traía descanso. Traía a los cazadores. Y el semental, aún atado, aún sangrando lentamente por heridas abiertas en sus patas y cuello, aún temblando, no tenía a dónde huir. En ese momento, bajo el baobab, la sabana no era solo un paisaje africano. Era un altar. Y sobre él, el sacrificio aguardaba. El cuero de la soga se hundía con cada movimiento contra el cuello del animal, como si quisiera borrar hasta el último rastro de dignidad que alguna vez tuvo. El caballo, ese semental que años atrás surcaba la sabana como una sombra fugaz, ahora era solo un eco de sí mismo. Sus patas flaqueaban, sus costillas marcaban surcos bajo la piel reseca y su respiración se había convertido en un acto doloroso. Pero lo más brutal no era la herida abierta en su lomo, ni la sangre seca bajo su mandíbula. Lo más devastador era la mirada. Porque había algo aún vivo en esos ojos, algo que dolía más que el hambre o el miedo, la conciencia del abandono. Chakve, el ganadero, lo había decidido con la frialdad de quien elige tirar una herramienta rota. Caminó sin prisa, asegurándose de atar el nudo con fuerza al viejo baobab. Ni una palabra, ni una caricia, ni siquiera una última mirada. Para él, el caballo ya no era un ser, era un error costoso, un animal averiado que no valía la pena salvar. Y sin embargo, el animal lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras las colinas secas, como si aún esperara que el corazón del hombre pudiera girar, aunque fuera por un instante. No ocurrió. La sabana guardó silencio. Ningún ruido,
salvo el jadeo tenue del caballo, que seguía de pie, aferrado al único instinto que no se rinde fácilmente, vivir. Bajo el sol inclemente, las lágrimas se confundían con el sudor y el polvo. Las moscas rodeaban las heridas. Las patas temblaban. Pero él seguía ahí. No porque pudiera resistir mucho más, sino porque aún quedaba una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. Era esa chispa lo que hacía que doliera más. Porque no se rendía. Porque aún creía, a pesar de todo, que alguien podría venir. Esa escena, la de un alma noble encadenada por la indiferencia humana, era demasiado cruel incluso para la tierra de los depredadores. Y sin embargo, ocurría. En el corazón más salvaje de África, un símbolo de libertad estaba muriendo lentamente, no por un zarpazo de león ni por la furia de una tormenta, sino por el olvido. Por la crueldad silenciosa que deja morir sin matar. Por la apatía. Y mientras el sol caía, tiñendo todo de un rojo agónico, el caballo levantó levemente la cabeza. No para gritar, no para luchar. Solo para mirar una última vez al horizonte. Allí donde el viento parecía susurrar que aún no todo estaba perdido. La noche caía con lentitud, pero no con calma. En la sabana africana, cuando el sol se sumerge tras las colinas de tierra roja, no hay descanso, solo un cambio de protagonistas. Lo que antes era abrasador se vuelve oscuro y cortante. La brisa ya no es cálida, sino densa, y el silencio que cubre el aire no es de paz, sino de advertencia. A kilómetros de distancia, ocultos entre la maleza, se alzaron las primeras sombras. Una figura se deslizó entre los arbustos espinosos, felina, silenciosa, ancestral. Luego otra. Y otra más. No hacían ruido al caminar, pero el crujir lejano de la hierba seca bajo sus patas era suficiente para helar la sangre de cualquier criatura consciente. Eran leones. Una manada completa. Sus siluetas, recortadas contra el cielo que moría en tonos rojizos, avanzaban con una sincronía casi sobrenatural. Ojos ámbar como faroles vivos observaban desde el matorral, brillando con una mezcla de hambre y propósito. El olor a sangre había viajado con el viento. Era un rastro viejo, pero persistente. Y el instinto de caza, dormido durante el calor del día, despertó con fuerza. No era solo el hambre lo que los movía. Era la oportunidad. La intuición salvaje de que algo débil los esperaba, algo que no podía correr, ni defenderse, ni rugir. El instinto no necesita confirmación, solo dirección. El caballo los sintió antes de verlos. No con los ojos, sino con los nervios. Con esa sabiduría antigua que solo los animales conservan intacta. El silencio se había vuelto demasiado puro. La brisa ya no llevaba solo polvo, sino un olor espeso, a carne, a peligro. Sus orejas se alzaron, los músculos se tensaron bajo la piel desgarrada. Intentó girar la cabeza, pero la cuerda del baobab apenas se lo permitía. Entonces el pánico subió como lava en su pecho. A lo lejos, los leones se dividieron. Algunos avanzaban por el flanco izquierdo, otros por la retaguardia. No se apuraban. No había necesidad. El caballo no iba a ninguna parte. Podían olerlo. Podían escucharlo. Su respiración agitada era como un tambor roto en medio del desierto. Y eso los excitaba. Especialmente a uno de ellos, un macho de melena negra, enorme, con cicatrices en el hocico. Era el líder, el veterano, el que sabía cuándo atacar, cuándo esperar, cuándo enseñar. Sus pasos eran lentos, deliberados, cada uno más seguro que el anterior. Se detuvo a unos metros del animal atado. Lo estudió. Lo midió con la mirada. No por respeto, sino por estrategia. El caballo temblaba, clavando los cascos en la tierra dura. Quiso relinchar, pero el sonido que salió fue más parecido a un lamento.
un grito ahogado por el miedo y la resignación. Pero aún no se rendía. Las venas le ardían, el corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar primero que él. Tiró del cuero, una vez más, aunque sabía que era inútil. Cada movimiento lo hería, pero lo hacía de todas formas. Porque hay un momento, el más cruel de todos, en el que hasta el cuerpo vencido recuerda lo que era ser libre. Los leones formaron un círculo. La manada entera se desplazaba con precisión casi militar. Desde lo alto, la escena habría parecido un ritual antiguo, de esos que solo la tierra salvaje conoce. El caballo estaba en el centro. Atado. Roto. Pero no muerto. Y allí, en ese silencio que precede al grito, en esa quietud donde todo parece contenido, la tensión se hizo insoportable. El tiempo se volvió lento. El viento se detuvo. Hasta las estrellas parecieron mirar con un brillo contenido. Y los leones dieron el primer paso más cerca. En medio del círculo de muerte que se cerraba a su alrededor, el semental dejó de forcejear. No porque hubiese aceptado su destino, sino porque el cuerpo simplemente ya no respondía. El sudor mezclado con sangre resbalaba por sus costillas, formando líneas que la tierra seca absorbía sin compasión. Sus patas temblaban como hojas sacudidas por un viento invisible. El aire ardía, pero también pesaba. Era un aire que no se respiraba, se sufría. Y entonces, en medio de aquel terror congelado, su mente hizo lo que el cuerpo ya no podía, correr. Cerrar los ojos, por apenas un instante, lo devolvió a un tiempo en que la libertad no era un sueño, sino su derecho. Se vio a sí mismo galopando sobre la sabana húmeda tras la lluvia, con la melena agitada por la brisa fresca de la mañana. Recordó el eco de sus cascos golpeando la tierra viva, los relinchos alegres que cruzaban los valles, los saltos sobre arroyos estrechos, los juegos con otros caballos salvajes, la competencia amistosa, la euforia de llegar primero. Todo eso existió. No era una fantasía. Fue su vida. Era joven entonces, indomable, esculpido en músculo y fuego. Su silueta era una pintura viva contra los atardeceres africanos, su estampa tan hermosa que hasta los depredadores lo admiraban desde lejos. Los humanos que lo veían decían que no era un animal común, sino un espíritu libre con cuerpo de caballo. Un espíritu que parecía haber sido creado por la misma tierra para encarnar la belleza feroz de lo indomable. En su pecho latía una certeza antigua, nadie lo dominaría jamás. Pero los años pasaron. Las tormentas se volvieron más duras, las estaciones más crueles. Hubo sequías que le robaron el pasto, inviernos que le robaron fuerza. Y un día, una leve cojera que nadie notó lo convirtió, poco a poco, en una carga. Su dueño, el mismo que antes lo admiraba, comenzó a verlo como un problema. Menos alimento, menos cuidados, menos respeto. Hasta que ya no fue un compañero, sino un estorbo. Recordó el día que tropezó por última vez. El día que lo miraron no con tristeza, sino con cálculo. Recordó la cuerda de cuero. El nudo apretado. El baobab. El silencio que vino después. Recordó que no hubo despedidas. Solo abandono. Y sin embargo, en ese momento, con el hocico sangrante, las piernas cediendo, los ojos apagándose, el fuego volvió a encenderse. Porque aunque la carne estaba rota, el espíritu no lo estaba. Porque aunque la muerte se acercaba envuelta en melena dorada y ojos hambrientos, aún quedaban cenizas de gloria dentro de él. Y las cenizas, cuando se soplan con fuerza, pueden volver a arder. Su mirada, empañada por el cansancio, se alzó una vez más hacia el cielo nocturno. Y entre las nubes que danzaban lentas, creyó ver su reflejo de antaño corriendo otra vez. No era una ilusión. Era su memoria recordándole que no era solo un cuerpo atado. Era un sobreviviente. Un guerrero. Un hijo de la sabana. Y por eso no bajó la cabeza.
Ni siquiera cuando el león dio un paso más. Ni siquiera cuando la muerte le mostró los colmillos. El semental no se rendía. Porque la libertad puede perderse, pero la dignidad no. Porque aún herido, aún abandonado, aún rodeado, él era, y seguiría siendo, un símbolo de todo aquello que no se deja vencer. El semental ya no sentía las piernas. Cada músculo estaba a punto de ceder. El jadeo de los leones era cada vez más cercano, más húmedo, más ansioso. La noche se había vuelto una trampa, un muro oscuro que lo cercaba por todas partes. Frente a él, el gran león se preparaba para dar el salto. Detrás, las sombras de los demás se movían como cuchillas entre la hierba. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de ramas secas y el golpeteo de una rama contra el tronco. El mundo se detenía para observar su final. Parecía inevitable. Estaba solo. Nadie podía oírlo. Nadie iba a salvarlo. Pero entonces, algo diferente rasgó la calma. Un sonido nuevo. Firme. Constante. Un ritmo que no pertenecía al acecho ni al miedo. Eran cascos. Cascos de otro caballo. Un galope urgente, decidido, que se aproximaba como una promesa, como una voz que grita en la oscuridad, todavía no ha terminado. Los leones se tensaron. Levantaron la cabeza. Sus orejas giraron hacia el este. Los ojos brillantes parpadearon. El gran macho que lideraba se quedó inmóvil, olfateando el aire. No era presa. Era algo más. Una figura surgió entre la penumbra. Al principio era solo una silueta recortada contra el horizonte plateado por la luna. Luego, el brillo de unos ojos determinados, el rostro semicubierto por un pañuelo, una lanza sujeta a la espalda, y una trenza larga cayendo sobre su hombro. Era una mujer. Y no cualquiera. Era Kalima. Kalima era hija de la tierra y del viento. Nacida de un linaje de sanadores, caminaba con la seguridad de quien entiende el lenguaje de los animales y el silencio de las estrellas. Había recorrido aldeas enteras salvando vidas donde nadie se atrevía a intervenir. La llamaban la que escucha el corazón de las bestias. Y en esa noche, su corazón había oído el latido agonizante de un espíritu en peligro. Sin detenerse, sin dudar, clavó los talones en los costados de su caballo y lo empujó hacia el círculo mortal. El polvo se alzó como una cortina detrás de ella. Los leones no se movieron. La observaban. Podían olerla. Podían oír cómo latía su pecho. Pero Kalima no tenía miedo. El miedo se había quedado en otra vida, mucho antes de cruzar el límite de la sabana. Saltó del caballo mientras aún galopaba. Cayó de pie, con el cuchillo en una mano y el alma en la otra. Se acercó al semental sin mirar a los leones, como si el peligro no existiera, como si no fueran cazadores mortales los que la rodeaban. Solo tenía ojos para él. Y cuando lo vio tan cerca, tan roto, tan al borde, su voz se quebró por dentro, aunque su cuerpo siguiera firme. Sus manos fueron directo al nudo. Estaba empapado de sangre, endurecido por el calor y la tensión. Lo intentó una y otra vez. Las uñas se le partieron. El cuero le raspó la piel. Los leones gruñeron. Uno dio un paso. El líder bajó la cabeza. Se agachó. Preparaba el salto. Kalima lo sintió. No con los ojos, sino con la piel. Supo que el tiempo se acababa. Sacó el cuchillo y lo hundió en la cuerda con un solo movimiento. El filo raspó. El cuero cedió. El sonido fue breve, pero sonó como un trueno. La cuerda cayó. El semental, como si un rayo le hubiera atravesado el cuerpo, dio un paso atrás. Luego otro. Pero sus patas flaquearon. Estaba libre,
pero aún no salvado. Kalima se puso frente a él, entre su cuerpo y la manada. Agitó una rama, gritó con una voz ancestral, una voz que no venía de su garganta, sino de generaciones que la precedían. Los leones vacilaron. El macho rugió, pero no atacó. Midió a Kalima. Vio algo en sus ojos que no entendía. Algo que no se comía. Algo que no se destruía. Y entonces el semental se movió. Como si la libertad hubiera entrado por su piel, como si los recuerdos de correr lo impulsaran una vez más. Dio un paso tembloroso. Kalima retrocedió a su lado. Juntos comenzaron a avanzar. Al principio eran solo metros. Luego fueron más. Los leones no se movieron. Se quedaron observando mientras la presa se les escapaba. No fue miedo. Fue respeto. El rugido final del león retumbó en la noche. Pero ya no era una amenaza. Era una despedida. Kalima montó y tiró suavemente de la cuerda improvisada que había atado al cuello del caballo. Él la siguió. Y cuando salieron de ese círculo maldito, cuando dejaron atrás la muerte, el cielo comenzó a aclararse. No había pasado la noche todavía, pero ya se vislumbraba el amanecer. Aquel caballo, una vez olvidado, condenado, encadenado, había vuelto a la vida. Y lo hizo porque una mujer se negó a mirar para otro lado. Porque cuando la oscuridad era más densa, alguien eligió avanzar hacia ella con una llama en la mano. Y esa llama era esperanza. La tensión era como un tambor invisible, golpeando con fuerza en el pecho de Kalima. El aire se había vuelto denso, cortante, cargado de electricidad animal. Frente a ella, una manada de leones, con los músculos tensos y los ojos fijos en su objetivo. Detrás, un caballo al borde del colapso, atado por una soga manchada de sangre, respirando con dificultad, con los ojos turbios de terror y agotamiento. Kalima, sola, desarmada más allá de un cuchillo gastado y su convicción inquebrantable, parecía diminuta frente a semejante escena, pero irradiaba algo que los leones percibieron, una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. El líder de la manada dio un paso más. Sus garras rozaron el suelo con un crujido seco. Rugió, no con furia, sino como una advertencia. Sus ojos no mostraban ira, sino juicio. El juicio de la naturaleza sobre una intrusa. Kalima no retrocedió. En lugar de eso, se plantó frente al semental, con los pies firmes sobre la tierra y el cuchillo levantado no como arma, sino como promesa, ni un paso atrás. No hoy, susurró, apenas audible. No mientras yo respire. Con manos firmes, cortó los restos del cuero. La cuerda se deshizo como si el universo respondiera a su fe. El caballo cayó de rodillas, pero ella lo levantó con palabras, con caricias, con la fuerza de su presencia. El animal, confuso pero libre, respiró hondo por primera vez en días. Kalima le acarició el cuello, le habló con voz baja, como si en ese instante el mundo entero dependiera de que ese caballo creyera en ella. Los leones observaron. El más joven dio un paso, pero el líder le bloqueó el camino con una mirada. Entre los cazadores se desató un extraño silencio, un instante suspendido donde no hubo hambre, ni presa, ni guerra, solo asombro. Algo había cambiado. El semental se puso en pie, aún débil, aún tambaleante, pero con una luz nueva en sus ojos. Miró a Kalima, luego a la sabana abierta frente a ellos. Sus orejas se movieron, olfateó el aire, y por primera vez en mucho tiempo, no olía a muerte. Kalima dio unos pasos atrás, tomó la cuerda suelta como guía, y comenzó a andar. El caballo la siguió. No corrió, no escapó, caminó, como si supiera que el tiempo de la huida había terminado. Era tiempo de vivir. La manada permaneció inmóvil. Kalima no volvió la cabeza.
El rugido final del león mayor sonó detrás de ella, no como un lamento, sino como un canto ancestral, una declaración silenciosa de respeto. Ese día, los depredadores no ganaron. Pero tampoco perdieron. Porque incluso ellos entendieron que en la sabana hay momentos en los que una vida, solo una, vale toda la lucha. Y así se alejaron. Una mujer y un caballo renacido. Dos sobrevivientes cruzando el límite invisible entre el fin y el comienzo. Y con cada paso, el mensaje se grababa en la tierra: hay batallas que se ganan sin violencia. Solo con el poder de creer que toda vida merece ser salvada. Las ruedas del remolque chirriaban sobre el camino de tierra mientras el polvo se elevaba en espirales lentas, dibujando sombras en la luz del amanecer. Kalima sostenía la cuerda con firmeza, pero sus manos temblaban no de cansancio, sino de una mezcla de emoción, temor y esperanza. El caballo, aún débil, tropezaba a cada paso, sus cascos golpeando el suelo con un ritmo desigual. Ya no era el prisionero que colgaba de una cuerda, pero tampoco era aún el ser libre que una vez surcó la sabana como un relámpago. Entre esos dos extremos, solo quedaba una cosa: sanar. La clínica del pueblo era una pequeña estructura con paredes encaladas y olor a hierbas secas. Allí, la doctora Nira, una mujer mayor de manos sabias y voz tranquila, recibió al animal sin preguntas. Su mirada se cruzó con la de Kalima y bastó un solo gesto para que ambas entendieran que no se trataba solo de una curación física. Durante días, el cuerpo del caballo fue atendido con dedicación. Vendajes frescos envolvían sus patas. Las heridas, una a una, fueron desinfectadas, cubiertas, cuidadas. Le colocaron suero, mezclas nutritivas, y lo envolvieron en mantas cuando las noches bajaban frías. Pero por más que la carne cicatrizaba, el alma del animal seguía atrapada en un pozo más hondo. No comía sin ser obligado, no dormía sin sobresaltarse. Cuando alguien se acercaba, sus ojos se apagaban, como si esperara el próximo castigo. Kalima lo sabía. Por eso, cada noche, se sentaba a su lado. No hacía grandes gestos, no intentaba acariciarlo sin permiso. Solo estaba ahí. Le hablaba en voz baja, le contaba historias. Historias de caballos que galopaban por el desierto, de antiguos espíritus que volvían en forma de viento, de la libertad que aún podía tocarse si uno tenía fe. A veces recitaba cantos de su tribu, melodías que hablaban de resistencia, de heridas y renacimientos. Y el caballo escuchaba. Al principio, sin moverse. Luego, con pequeños signos, un movimiento de orejas, un suspiro profundo, una mirada menos opaca. Día tras día, el vínculo crecía como una flor brotando en tierra herida. Una mañana, Kalima llegó con un puñado de hierba fresca. No dijo nada. Se la ofreció, abriendo la palma con delicadeza. Por primera vez, el caballo estiró el cuello y la tomó con sus labios temblorosos. Masticó con lentitud, como si cada mordida fuese un acto de confianza. Kalima sonrió, y en sus ojos brillaron lágrimas que no cayeron. Sabía que algo había cambiado. El alma no sana con medicamentos. Sana con presencia. Con respeto. Con amor ofrecido sin condiciones. Y así, poco a poco, el caballo dejó de temblar. Empezó a levantar la cabeza, a observar su entorno, a acercarse a Kalima sin miedo. A cada paso, recuperaba algo más que fuerza, recuperaba dignidad. No era solo un animal herido en recuperación. Era un ser que había conocido el infierno y, aún así, se abría al calor de un nuevo mundo. Kalima lo bautizó en silencio, Nubu, que en su lengua significa fuerza. No por lo que había hecho, sino por todo lo que aún era capaz de ser. Los amaneceres empezaron a tener otro color. Ya no eran solo promesas de un día más en el ciclo eterno de la sabana, eran pequeñas victorias. Kalima llegaba siempre con la primera luz, caminando descalza por la tierra húmeda de rocío.
Llevaba consigo un balde de agua fresca, un poco de avena, unas hierbas que la doctora Nira recomendaba para el dolor, y, más importante que todo eso, su voz. Se sentaba junto a Nubu, ya nadie lo llamaba el caballo, y comenzaba a hablarle como si no hubieran paredes entre sus mundos. A veces le contaba historias de cuando era niña y galopaba descalza por los caminos con un caballo blanco que solo existía en su imaginación. Otras veces le leía los nombres de las constelaciones o cantaba con voz suave canciones que su madre le había enseñado. Al principio, Nubu apenas reaccionaba, comía solo cuando ella estaba cerca, como si su presencia fuera parte del alimento. Pero con el tiempo, comenzó a dar pasos más firmes, a levantar la cabeza, a mirar más allá del corral. Kalima no celebraba en voz alta. No decía, ya casi estás bien, ni apuraba el proceso. Solo dejaba que la vida, como una semilla enterrada en silencio, floreciera por sí sola. Porque había aprendido que el alma herida no sana por presión, sino por compañía. Hubo un día en que Nubu corrió. No por miedo, no por huida. Corrió como si recordara quién era. Fue apenas un galope corto, un giro dentro del cercado. Pero su crin se movió como llama viva al viento y sus patas resonaron sobre la tierra con una energía que nadie había visto antes. Kalima se quedó inmóvil, con el corazón en un puño, conteniendo el llanto. En ese instante supo que la cicatriz no borraría el dolor, pero lo convertiría en fuerza. Los ojos de Nubu ya no eran apagados. Había en ellos brillo, atención, incluso algo que se parecía a la alegría. Cuando Kalima lo miraba, sentía que estaban teniendo conversaciones que no necesitaban palabras. Un acuerdo silencioso, yo te cuidé, tú volviste. Ahora caminemos juntos. Y así, día tras día, paso a paso, respiración a respiración, el caballo dejó de ser un recuerdo roto del pasado. Se convirtió en lo que siempre había sido, un espíritu libre, un guerrero silencioso que había vencido a la muerte. Su cuerpo era distinto, sí. Las cicatrices estaban ahí. Pero en lugar de debilidad, hablaban de resiliencia. Kalima lo sabía, ese no era solo un animal recuperado. Era la prueba viviente de que el amor, cuando es constante y verdadero, puede devolverle el alma a lo que parecía perdido. El amanecer rompió la noche con una suavidad casi ceremonial. No había viento, solo el murmullo lejano de la sabana respirando. Kalima estaba de pie junto a la puerta del corral, observando en silencio al semental que ahora caminaba con paso firme, la cabeza alta, los ojos abiertos hacia el horizonte como si reconociera su lugar en el mundo. Ya no era el mismo caballo que ella había rescatado bajo el árbol maldito. Su cuerpo era otro, más fuerte, más ágil, más vivo. Pero lo que realmente había regresado era algo que nunca se ve y, sin embargo, lo cambia todo, su espíritu. Nubu respiró hondo. Kalima lo observó moverse con cautela al principio, como si dudara de su propia fuerza. Pero algo brilló en sus pupilas doradas cuando sintió la caricia del sol en el lomo y el olor del polvo caliente en el aire. Fue un segundo, apenas un parpadeo de energía que lo atravesó desde la pezuña hasta la nuca. Y entonces corrió. Primero trote, luego galope. Luego el vuelo que solo los caballos pueden imitar sin alas. El suelo tembló bajo su ímpetu, la sabana se abrió como un lienzo dorado y Nubu la atravesó sin miedo, con la certeza salvaje de que había nacido para eso. Sus cascos dejaron huellas limpias, decididas, como si borraran todo lo anterior, el nudo, el árbol, el rugido, la sangre. Kalima no dijo una palabra. Solo caminó despacio tras él hasta llegar a una colina baja desde donde lo vio correr, libre, completo, imponente. Se llevó la mano al pecho. No era solo emoción. Era algo más profundo, como si cada paso de Nubu reconstruyera algo dentro de ella también. No solo había salvado a un caballo, se había salvado a sí misma. Había derrotado a la desesperanza, al abandono, a la idea cruel de que no se puede volver a empezar. Cuando Nubu,
desde lejos, se giró y la miró. No fue un gesto de despedida. Fue un pacto. Un gracias, que no necesitó palabras. Kalima asintió con los ojos llenos de lágrimas y el alma en calma. Porque sabía que su historia ya no era solo una tragedia con final feliz. Era una leyenda viva. Una que, contada al borde de un fuego, haría que cualquiera creyera, aunque fuera por un instante, que incluso los espíritus derrotados pueden volver. Y cuando lo hacen, vuelven más fuertes, más sabios e invencibles. El sol comenzaba a hundirse lentamente, tiñendo la sabana de tonos anaranjados y ocres, como si la tierra misma quisiera inmortalizar ese instante. Kalima permanecía quieta en la colina, con la brisa nocturna jugando con los pliegues de su ropa y el polvo dorado elevándose en espirales suaves a su alrededor. Desde allí, observaba al semental, a Nubu, alejarse entre los pastos altos, su silueta volviéndose poco a poco parte del paisaje, pero nunca, nunca más, parte del olvido. No lloraba. No era tristeza lo que se arremolinaba en su pecho. Era una mezcla densa de respeto, de paz, de algo sagrado. Porque lo que acababa de presenciar no era solo un regreso a la libertad, era el testimonio vivo de que incluso aquello que parece perdido puede encontrar su camino de regreso. Que el alma, aunque rota, puede ser tejida otra vez con hilos de afecto, de coraje, de simple presencia humana. Nubu ya no era solo un caballo. Ahora era un emblema. Un mensaje sin palabras para quienes lo vieran correr. Un recordatorio de que no se necesita magia para obrar milagros, sino compasión y decisión. Y Kalima, aunque sola en ese momento, sabía que su historia viajaría de boca en boca, de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como una verdad necesaria. Como un antídoto contra el cinismo. Mientras el cielo se oscurecía lentamente y las estrellas comenzaban a puntear la inmensidad, Kalima murmuró algo en su lengua materna. Una bendición, una promesa. Y luego giró sobre sus talones y emprendió el regreso. Porque sabía que habría otros animales, otras almas rotas, y también otros hombres como Chakve que aún no habían entendido. Pero ahora, con Nubu corriendo libre en el corazón de la sabana, algo había cambiado. Una nueva semilla de esperanza había sido plantada. Y ella estaría allí para cuidarla. Porque donde hay una segunda oportunidad, hay un nuevo comienzo. Y donde hay compasión, la vida, incluso la más herida, puede alzarse de nuevo.